Entonces, ahí están viendo mi pantalla. ¿Sí o no? No, señor. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, tal vez se demora un poquito. Bueno, entonces, hoy vamos a empezar lo del tema del sonido. Entonces, el sonido pues tiene ¿qué? Una forma de propagación, perdón, que es la más común, es en el aire. Pero pues en general el sonido se puede propagar en cualquier material o sustancia. Lo que pasa es que el sonido, pues en el aire, pues es lo más común porque es lo que el medio a través del cual nosotros escuchamos y, y al ser un medio gaseoso con baja densidad, facilita la transmisión del movimiento. Entonces, tal vez uno considera que el aire no es no es una sustancia, pero sí es una sustancia. El aire está compuesto por oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, argón y algún porcentaje de agua. O sea que todo eso nos conforma el aire. Entonces, el agua depende de la humedad que tenga dependiendo del sitio donde vivamos. Por ejemplo, cerca a las costas el aire es más húmedo porque hay evaporación del agua, o sea, todo ese espejo de agua, por llamarlo así, al recibir calor hay evaporación y las corrientes de aire pues llevan esa agua en forma de vapor a todo el aire, lo cual lo hace más húmedo. De todas maneras, entre la costa atlántica y la costa pacífica de nuestro país, es más húmedo el aire en la costa pacífica, porque ya se presentan lluvias más frecuentemente. Entonces, al haber más agua debido a esas lluvias, pues se presenta más evaporación de ella, pues porque al mismo tiempo que hay la lluvia, pues hay sol, entonces se presenta evaporación de esa agua que queda mientras asciende en la atmósfera, pues queda presente pues, en el medio que nosotros respiramos. Bueno, entonces el sonido es una onda longitudinal y mecánica. Eso quiere decir que se traslada, el sonido se traslada en el mismo sentido en el que se extiende el material y mecánica porque requiere un medio, o sea que si está en el vacío no se transmite ningún sonido. ¿Listo? Eh, bueno, entonces, experimenta reflexión, eso quiere decir que al chocar contra un obstáculo, cambia su dirección. Y por eso es que nosotros podemos escuchar ecos. Eh, e incluso podemos volver ¿qué? A escuchar el sonido producido por nuestra voz si es que esas ondas chocan con sucesivas reflexiones y esas sucesivas reflexiones vuelven a nuestros oídos. Entonces eso llega tiempo después, porque la velocidad del sonido no es, digamos, tan rápida como la velocidad de la luz. La velocidad del sonido es de 300, o sea, en promedio es de 340 metros sobre segundos. O sea que si no nos están diciendo la temperatura y no nos dan el dato de velocidad del sonido, entonces
a usar esa velocidad promedio. Entonces ese es un dato como que tenemos que anotar ahí, que si no nos dan el dato de la temperatura, la velocidad promedio del sonido en la propagación, o sea, propagándose en el aire, va a ser de 340 metros sobre segundos. Entonces, esa velocidad del sonido se va a dar de acuerdo a algunos factores. El primer factor va a ser la compresibilidad. Entonces, entre dos materiales, ¿cuál va a ser más compresible? Si se someten a la misma presión, el que reduzca más su volumen, ese va a ser el más compresible. Ahora, la densidad, pues es la cantidad de volumen, o no, más bien la cantidad de una sustancia que hay en un volumen específico. Entonces, y por eso es que la densidad, que se simboliza con ρ, entonces vamos a aprovechar para escribir acá, digamos acá con el lápiz. La densidad se representa con la letra griega ρ, y densidad es masa sobre volumen. Entonces, por eso es que es la cantidad de materia o de sustancia que se da en un volumen determinado. Y pues esta ecuación a veces usted la ve sobre todo en química. La masa molecular es la masa de una molécula de un compuesto. Ustedes pueden, digamos, si ustedes van a hallar la masa molecular del agua, ustedes saben que el agua, su fórmula química es H2O. Entonces, hay dos, en la molécula de agua hay dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Entonces, si ustedes se van a la tabla periódica, ustedes pueden sacar la masa molecular. Entonces, de ahí, y entonces tienen en cuenta dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, y con eso sacan valga la redundancia, la masa molecular de la molécula de agua. ¿Listo? Entonces, eso ya es consultando la tabla periódica, y eso tiene unas unidades específicas que ustedes han trabajado en la parte de química. Y el último factor es la temperatura, que es una magnitud escalar, porque se da con un valor. Ese valor puede ser positivo o negativo. Y eso está directamente relacionado con la energía cinética que tienen las moléculas que componen una sustancia. Entonces, entre más energía cinética haya en una sustancia, es porque hay más movimiento de esas moléculas al interior de ella. Y por eso es que un cuerpo que esté a mayor temperatura se dilata o se agranda. E incluso eso lo podemos percibir en nuestro cuerpo. Por ejemplo, si estamos, digamos, quietos, acá en Juan Rey, aguantando frío, pues, digamos, nuestras piernas están adormecidas, pero si recién hemos subido a Monserrate, eh, vamos a sentir los pies y las piernas un poco más grandes, o los vamos a ver como un poquito más hinchados, pues porque como hay más temperatura, pues eso se va a manifestar en una dilatación del cuerpo, pero no solamente en nuestro, en nuestro, en nuestro cuerpo lo vamos a ver, sino en diferentes sustancias. Al tener más temperatura van a ocupar un poquito más de volumen. Bueno, entonces estos factores, ¿qué efecto tienen en el sonido? Entonces, en cuanto a la compresibilidad, a mayor compresibilidad del medio, mayor rapidez del sonido. En cuanto a la densidad,
a menor densidad del medio, mayor rapidez de propagación. Y el ejemplo de esto es el aire. Tiene poca densidad, entonces ahí va a haber una buena rapidez de propagación del sonido. Pues acá daban un poco el ejemplo de que nosotros golpeamos una mesa, entonces la mesa propaga el sonido en el aire porque hay hay unas partículas en esa mesa que vibran y le comunican esa vibración a las partículas del aire. Bueno, lo otro, masa molecular. En los gases, cuando la masa molecular es menor, la rapidez de propagación del sonido aumenta. Y en la temperatura, cuando haya mayor temperatura, pues va a haber mayor rapidez del sonido en esa sustancia. En el caso del aire, cuando tengamos más temperatura, por cada grado que tengamos, se aumenta la velocidad de propagación del sonido en 0,6 metros sobre segundos. Entonces, cuando yo estoy a 0 grados centígrados, la velocidad, la velocidad de propagación del sonido en el aire es de 331 metros sobre segundos. En cambio, si estoy a una temperatura promedio, ya la velocidad de propagación del sonido en el aire es de 340. Y eso se encuentra acá en una ecuación que vamos a utilizar, entonces es conveniente que la aprendan a usar. Entonces, 331 si la temperatura del aire es 0 grados centígrados. Y por cada grado que aumente la temperatura, aumenta la velocidad en 0,6 metros sobre segundos. Este es el valor de la temperatura, esta T, y se multiplica esto por grados centígrados a la menos 1. Entonces, ¿cómo se usa esta ecuación? Supongamos que ahorita tenemos 10 grados centígrados y queremos hallar la velocidad del sonido en el aire con la temperatura que tenemos ahorita. Entonces, vamos a suponer que tenemos una temperatura de 10 grados centígrados. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Listo, entonces vean, vamos a reemplazar 331 metros sobre segundo. Bueno, acá es un sobre segundo. Más 0. Bueno, ese 0 quedó. Bueno, ustedes me entienden ahí, este es un 0. 0,6 metro sobre segundo. Y lo vamos a multiplicar por la temperatura que dijimos que era 10 grados centígrados. Entonces, 10 grados centígrados por grados centígrados a la menos 1. Entonces, este grado centígrados a la menos 1 viene a ser de la ecuación, o sea que toca colocarlo. ¿Y para qué se coloca? Pues para simplificarlo con el grado centígrados que nos da la temperatura. O sea, este se va con este, al estar a la menos 1. Entonces, esta velocidad nos va a dar 331 metros sobre segundo más, entonces 0,6 por 10 me da 6 metros sobre segundo, y esto sumando nos da 337 metros sobre segundos. O sea que si la temperatura del aire son 10 grados centígrados, entonces
la propagación del sonido en el aire a esa temperatura es de 337 metros sobre segundos. Entonces, la forma de usar esta ecuación es bastante sencilla. Lo único que hay que reemplazar es el valor de t. Este es el único valor que hay que reemplazar. ¿Listo? Entonces es bastante sencillo lo que hay que hacer ahí. Ahora, entonces, aquí nosotros tenemos la velocidad del sonido en distintos medios de propagación. Entonces ya conocíamos que la velocidad del sonido en el aire es 331. En el aire a 15 grados centígrados es 340. O sea que aplicando esa fórmula nos tiene que dar 340 si aplicamos que la temperatura es 15 grados centígrados. Este es el valor promedio. El valor promedio. O sea que si no nos dan la temperatura, usamos ese valor promedio. Entonces, en muchos problemas no nos dan la temperatura, entonces usamos ese. Pero entonces hay otra cosa que se me olvidó decirles. En esta ecuación únicamente nos sirve para temperaturas comprendidas entre 0 y 35 grados centígrados. O sea que si la temperatura está por debajo de 0 o está por arriba de 35, esta ecuación no nos sirve. Entonces esa sí es una claridad, porque ya tendríamos que recurrir a un dato que nos den en una tabla o a un dato experimental que alguien conozca, pero no se puede hallar con esta ecuación si no está en ese, digamos que en ese intervalo de temperaturas que se dan ahí, entre 0 y 35. Listo. La temperatura a 100 grados, la temperatura no. La velocidad de propagación del sonido en el aire a 100 grados centígrados me da 336. Entonces, este ya es un dato experimental que alguien lo sacó, pero no corresponde con la aplicación de la ecuación que acabamos de ver, porque se sale del rango. 100 grados centígrados ya está por fuera del rango, que es entre 0 y 35. Para el helio, la velocidad de propagación del sonido es 992 y así sucesivamente. Hay una sustancia, hay una temperatura a la que está y hay una velocidad de propagación del sonido en esa sustancia. Entonces ahí pues sigue habiendo distintas velocidades de propagación de acuerdo a una sustancia. Entonces observen acá que en el agua a 25 grados centígrados la velocidad de propagación del sonido es 1490. Entonces, si ustedes se fijan en esto, es muy alta la velocidad de propagación del sonido en el agua. Por eso es que es tan peligroso, digamos, ponerse a generar ruidos en una piscina. Porque si hay personas ahí adentro que puedan percibir ese sonido, pues las puede dejar sordas un sonido propagado bajo el agua. Entonces, acá vamos a encontrar un ejemplo. ¿En qué momento llega a nosotros el sonido de la campana de una iglesia si nos encontramos a 1/4 de kilómetro de distancia? Y la temperatura del aire es de 15 grados centígrados. Bueno, si la temperatura es de 15 grados centígrados, entonces la velocidad de propagación del sonido para esa temperatura ya la tenemos, está acá. Es el valor promedio, 340 metros sobre segundos. Lo otro es que 1/4 de kilómetro sería la distancia. Entonces, distancia es 1/4 de kilómetro. Pues para hacer eso en metros, pues no necesitamos hacer las cuentas. Pero lo explico por si las moscas. Pues si 1 kilómetro son 1000 metros, ¿cierto? Entonces, 1000 metros, entonces 1/4 de kilómetro serían 250 metros.
Eso es así de sencillo. Sin embargo, si no lo entienden así, vea, 1 kilómetro son 1000 metros. 1 kilómetro son 1000 metros. Y eso lo dividimos entre 4. Entonces, 1000 dividido 4 nos da 250 metros. Entonces, para determinar el tiempo en el cual escuchamos el sonido, utilizamos la siguiente expresión. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, acá no me quedó escrita la ecuación, digamos, de la forma tradicional. Entonces, así, distancia sobre tiempo. Y aquí lo que se hizo fue pasar el tiempo de dividir a multiplicar. Y ya quedando multiplicado el tiempo, pues se pasa la velocidad de multiplicar a dividir. Entonces queda tiempo igual a distancia sobre velocidad. Y pues se reemplaza cada uno. La distancia ya dijimos que era 250 metros. 250 metros sobre, se utiliza la velocidad del promedio, la velocidad promedio, y además que como nos dan la temperatura, pues es la velocidad que corresponde a esa temperatura y que está en la tabla, no necesitamos sacarla, porque está en la tabla. Entonces es 340 metros sobre segundo. Entonces, aquí se simplifica metro con metro y al dividir, bueno, podemos simplificar también 0 con 0 y dividimos 25 dividido 34. Y el 25 dividido 34 me da el 0,73 segundos. Entonces, la conclusión pues va a decir que el sonido que genera la campana va a llegar en 0,73 segundos a nuestros oídos. ¿Listo? Y pues como la iglesia no está tan lejos, está a 250 metros, pues está bien ese resultado. Bueno, acá dice, en Bogotá, en los días calurosos, la temperatura suele pasar de 0 a 0 grados a 21 grados centígrados. ¿Cuál es la velocidad del sonido a 21 grados centígrados? Entonces, para responder la primera pregunta, digamos que esa es la pregunta A. Para responder la pregunta A, nosotros aplicamos la ecuación que acabamos de ver, que es que velocidad del sonido en el aire va a ser 331 metros sobre segundo, más 0,6 metro sobre segundo por la temperatura por grados centígrados a la -1. Entonces vamos a reemplazar. Velocidad es igual a 331 metros sobre segundos más 0,6 metros sobre segundo por lo que es la temperatura, que en este caso es 21 grados centígrados por grados centígrados a la -1. Entonces acá se va grados centígrados con grados centígrados a la -1. Entonces la velocidad entonces va a ser 331 metros sobre segundo más, acá multiplicamos en la calculadora 0,6 por 21. Eso nos da 12,6. 12,6 metros sobre segundo.
las otras unidades se anularon. Y entonces acá sumando 331 más 12,6, eso me da 343,6. Metros sobre segundos. Este 343,6 metros sobre segundos sería la velocidad de propagación del sonido en el aire a una temperatura de 21 grados centígrados. ¿Listo? Entonces, pues ustedes le redactan bien, ¿no? Velocidad del sonido en el aire a una temperatura de 21 grados centígrados. Ahora, lo otro que preguntan es en cuánto aumenta la velocidad del sonido. Entonces, como están diciendo que en cuánto aumenta, pues lo que están preguntando es una diferencia. Esa diferencia se representa con la letra griega delta. Entonces, este diferencial de temperatura, esto precisamente quiere decir diferencia, va a ser la diferencia entre la velocidad final menos la velocidad inicial. ¿Cuál es la velocidad final? Pues la que usted encuentra a 21 grados centígrados. ¿Cuál es la inicial? La que está a 0 grados centígrados. Entonces, en este caso, la velocidad final, como es la que está a 21 grados centígrados, es 343,6 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial. Entonces, si ustedes se acuerdan de la tabla que nosotros vimos antes, la velocidad del sonido en el aire a 0 grados centígrados está acá, es 331 metros sobre segundos. Entonces, le colocamos acá 331 metros sobre segundo. Entonces, ese diferencial de velocidades va a ser, entonces, menos 331 igual a 12,6. Entonces, acá para responder la pregunta que entonces la vamos a llamar la pregunta B. La pregunta B sería todo esto. Entonces, ¿en cuánto aumenta la velocidad del sonido? Entonces, la velocidad del sonido aumenta en 12,6, desde 0 a 21 grados centígrados. Entonces, pues nada más redactan la respuesta y ya. Ahora hay un ejercicio 1. Este ejercicio lo tienen ahí en su guía. Dice, calcule la distancia a la que se produce una tormenta si el trueno se escucha 6 segundos después de haber visto el rayo. Entonces, acá se presenta dos velocidades distintas, porque cuando se genera una tormenta, hay hay un rayo que el rayo se desplaza con la velocidad de la luz, porque esa es una manifestación eléctrica de un fenómeno. Entonces, hay una corriente eléctrica. Entonces,
la corriente eléctrica o la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo, entonces es una velocidad mayor. En cambio, la velocidad del sonido apenas es de 340 metros sobre segundos. Entonces, por eso es que primero se ve el rayo y tiempo después usted escucha el sonido que eso produjo. Es porque las velocidades de las dos cosas son diferentes. Entonces, eh, dice, considere la velocidad del sonido como 340 metros sobre segundos. La velocidad del sonido es constante, por lo tanto se considera un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, siempre vamos a mantener una velocidad del sonido constante que es de 340 metros sobre segundos. Entonces, como es una velocidad constante, es un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, si es un movimiento rectilíneo uniforme, se puede usar esta ecuación. Distancia es igual a la velocidad sobre tiempo. Y entonces, nos preguntan precisamente la distancia, o sea, lo que es d. No tenemos que hacer ningún despeje. Sabemos la velocidad del sonido en el aire, porque nos la están dando acá, y si no nos la dieran, pues también la sabríamos, o podríamos aplicar la velocidad promedio, que es esta misma, 340 metros sobre segundos. Entonces, anotamos ese valor, 340 metros sobre segundos. Y dijimos que el trueno lo escuchábamos a los 6 segundos, entonces escribimos acá 6 segundos. Entonces, si este 6 segundos lo colocamos sobre 1, entonces aquí como que tenemos mal la ecuación porque no me está dando. Sí, la tenemos mal. Profe, Señora, ¿qué? buenos días. Buenos días. Profe, es que yo en ese punto lo multipliqué. Sí, tenemos un error, ya lo corregimos. Acá acá estoy confundido. Acá la ecuación es, le pongo el lápiz. La ecuación es distancia es velocidad por tiempo. ¿Sí? Ahora sí, la que me estaba corrigiendo. Sí, señor, ahora sí. Porque es que la ecuación como yo la manejo desde el comienzo es velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces al despejar distancia, pues paso esta t de dividir a multiplicar. Entonces queda velocidad por tiempo. Entonces distancia igual a velocidad por tiempo, que es lo que tengo acá. Y ahora reemplazamos la velocidad es 340 metros sobre segundo. Es que me di cuenta porque no me salían las unidades. Entonces cuando uno no le salen las unidades, pues uno ahí sí se frena y entonces empieza a mirar qué es lo que tiene mal. Entonces, aquí se van segundos con segundos porque está en el numerador y en el denominador. Y entonces acá sería 340 por 6. Entonces eso me da 2040 metros. Entonces, como los que nos están preguntando es la distancia, entonces vamos a contestar. Eh, entonces, o sí, coloquemos acá, borremos esto acá un poquito. Entonces, vamos a colocar que la tormenta, que es de lo que hablan ahí, la tormenta, me quedó, la tormenta se produce
a una distancia, la tormenta se produce a una distancia de 2040 metros. Listo. Ese sería el ejercicio 1, no tiene ninguna complicación, es una ecuación sencilla. Ahora, en el ejercicio 2, se deja caer una piedra en un pozo. Se escucha 4 segundos después, 4 segundos después, el sonido que produce al chocar contra la superficie del agua. Entonces, hay un pozo, la persona, digamos, está acá. Entonces, la persona, digamos, está ahí y por acá está, pues, el agua. Después de que la piedrita choca, el sonido tarda en llegar a los oídos de la persona 4 segundos. Entonces, acá hay una ¿qué? Una propagación del sonido desde esta profundidad del pozo hasta los oídos de la persona. Como no nos dan la velocidad del sonido, pues usamos la velocidad promedio. La velocidad promedio que es de 340 metros sobre segundos. ¿Cuándo tenemos que calcular la velocidad del sonido en el aire? Cuando nos dan la temperatura, pero si no nos la dan, repito, usamos la velocidad promedio. Ahora, ese sonido desde que la piedra chocó hasta que llegó el sonido de ese choque al oído de la persona, ese tiempo es de 4 segundos. Tiempo es de 4 segundos. Entonces, ahora si usemos bien la ecuación, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, esta distancia nos va a corresponder con la altura del pozo, ¿cierto? Entonces, esa distancia es la que vamos a hallar. Entonces, pasamos este tiempo que está dividiendo aquí a multiplicar. Entonces, nos va a quedar la ecuación así. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Y entonces reemplazamos los valores que conocemos. 340 metros sobre segundos por 4. Y entonces simplificamos segundos con segundos y me da que 340 por 4 me da 1360. 1360 metros, que son las unidades que me quedan. Entonces, ahí vamos a contestar la pregunta. La profundidad a la que está, la profundidad a la que está la superficie del agua es 1360 metros. 1360 metros. Bueno, no queda muy bien porque no puedo escribir bien con esto. Entonces, el ejercicio también es sencillo. Y con este nos despedimos. Entonces, un avión vuela sobre nosotros a una velocidad de 850 kilómetros por hora. Entonces, aquí hay que ver que es una velocidad constante. Si es una velocidad constante, el avión se desplaza con un movimiento rectilíneo uniforme.
Entonces, si se desplaza, si ese avión se desplaza con un movimiento rectilíneo uniforme, pues vamos a seguir usando la misma ecuación que ya conocemos, que es velocidad es igual a distancia sobre tiempo, porque la velocidad es constante. Y el sonido tarda 5 segundos en llegar a nuestros oídos. O sea que si el avión va por acá, bueno, supongamos que eso es un avión. Bueno, quedó como un pescado. Bueno. Entonces, acá está la persona. Entonces, la persona, o sea, el sonido se demora en llegar cuando pasa el avión exactamente sobre la cabeza de la persona. El sonido tarda en llegar 5 segundos. Entonces, tarda en llegar ese sonido a los oídos de la persona 5 segundos. Pero resulta que mientras llega el sonido a los oídos de la persona, o sea, mientras transcurren esos 5 segundos, el avión ya va más adelante. Entonces, el avión ya va por aquí. El avión ya va por acá. Entonces, como el avión va más adelante, lo que están preguntando es esta distancia. ¿Qué tanto ha logrado avanzar el avión mientras transcurrieron esos 5 segundos que a su vez sirvieron para que llegara el sonido del avión a los oídos de la persona? Entonces lo que están preguntando es esta distancia. ¿Qué tanto avanzó mientras llegaba el sonido del avión a los oídos de la persona? Entonces, porque lo que dicen es a qué distancia horizontal se encontrará el avión cuando escuchemos el sonido. Entonces se está preguntando la distancia que les dije acá. Es acá, esa es la pregunta. Entonces, como tengo la velocidad en kilómetros por hora, entonces la vamos a pasar a metros sobre segundos. ¿Por qué? Pues porque como voy a hacer cálculos ahorita, el tiempo lo tengo en segundos. Entonces necesito pasar una cosa, o los 5 segundos los paso a horas, o la velocidad los paso a metros sobre segundos. Tengo esas dos opciones. Entonces vamos a coger la segunda opción. Nosotros ya sabemos que 1000 metros es a cuánto. ¿Es a cuánto? Y una hora es a cuánto. Eso lo saben el año pasado. 1000 metros, ¿qué es? Un kilómetro. 1 kilómetro. Eso ya se sabe. ¿Y una hora cuántos segundos son? 3600. 3600 segundos. Entonces, vamos a quitar horas con horas y kilómetros con kilómetros, que ya lo hice. Entonces, la velocidad entonces me da 850 por 1000, me da 850.000. 850.000 metros sobre 3600 segundos. Entonces ya puedo simplificar 2 ceros y 2 ceros. Entonces, 8500 dividido 36 me daría 236,11. 236,11. Esa es la velocidad del avión. Es la misma velocidad del avión, pero en metros sobre segundos. Entonces, ahora, ya teniendo ese resultado, entonces ahora sí puedo hallar esta distancia. Como es un movimiento constante, una velocidad constante, se utiliza esta ecuación. Y aquí voy a despejar distancia, porque eso es lo que me preguntan. Entonces voy a pasar el tiempo de dividir acá
a multiplicar. Entonces me quedaría que distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces distancia va a ser igual a la velocidad, que es 236,11 metros sobre segundos por el tiempo. Entonces el tiempo que hay son 5 segundos. Entonces, ¿qué simplifico ahí? Segundos. Segundos. Y entonces la distancia va a ser 236,11 y eso me da 1180,55 metros. Entonces, ya para redactar la respuesta, entonces diremos que el avión en lo horizontal, ha recorrido 1180,55 metros mientras llega el sonido del avión, mientras llega el sonido del avión a la persona. Bueno, nosotros también podríamos calcular la altura por la que pasa el avión. O sea, nosotros podríamos calcular también esta distancia. Lo que pasa es que no nos la preguntan, pero esta distancia entre la que está el avión y los oídos de la persona, podríamos calcularla. Sabiendo que, que el tiempo de llegada a ese sonido son 5 segundos y utilizando una velocidad promedio del sonido, entonces nosotros podíamos hallar esa distancia y qué tan alto va el avión. Entonces eso lo podemos hallar como por, em, como por saber qué tan alto estaba pasando ese avión, pero pues eso no nos lo preguntan, incluso es usando esta misma ecuación de acá. Pero entonces, hay como complemento al problema, distancia es igual a velocidad por tiempo, pero resulta que acá esa velocidad sería la velocidad del sonido, porque hay un sonido que produce el avión y que llega al oído de la persona. Entonces vamos a usar la velocidad promedio, que es 340 metros sobre segundos, y el tiempo en que llegó ese sonido. Entonces, segundos se va con segundos,
y 340 por 5 da 1700. Bueno, aquí acá sí, me equivoqué acá. Arreglémoslo. Bueno, este es un 700. 1700 metros. Entonces ya con este cálculo, que es bien sencillo, podemos decir que el avión pasa a una altura de 1700 metros. Bueno, pues dice que el avión pasa a una altura de 1700 metros. No sé si será esa una velocidad prudente a la que debe pasar un avión, porque de todas maneras este es un ejercicio que se inventa ¿qué? Como para aplicar las ecuaciones, pero no sé si en la realidad esta será una altura prudente para que pueda pasar el avión. Pues eso ya se los dejo a ustedes como consulta para que miren a qué distancia o a qué altura de vuelo debe desplazarse por lo general un avión y que sea pues seguro. Bueno, entonces no sería más. Entonces, pues acá hay otro ejercicio. ¿Alcanzamos? No. Bueno, entonces, en este ejercicio, ¿qué habría que hacer? Dice, una persona parada frente a una montaña emite un grito y observa que su eco se escucha 4 segundos después de haber gritado. Si el eco se escucha 4 segundos después, eso quiere decir que bueno, dibujemos acá la persona. Dibujemos acá la persona. Si la persona grita y hay una montaña acá al frente, bueno, hagámosla más grande. Si una persona grita y la persona vuelve a escuchar su eco 4 segundos después, el sonido para que lo vuelva a escuchar, el sonido tuvo que ir y volver, ¿cierto? Eso quiere decir que como el sonido se considera un movimiento uniforme, entonces se considera que cada recorrido de estos que hizo el sonido tardó 2 segundos. O sea, el tiempo de desplazamiento del sonido entre la persona y la montaña es en realidad 2 segundos. Acá se escriben 4 en el enunciado porque es que acá se habla del eco, o sea, el sonido en ir y volver. Entonces, dice, calcule la distancia entre la persona y la montaña. Se percibe el mismo fenómeno si la montaña se encuentra situada a 20 metros. Entonces vamos a esperar. Bueno, vamos a esperar. Mire, distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Sí? Entonces, acá también vamos a usar la velocidad promedio. La velocidad promedio de 340 metros sobre segundos. ¿Por qué utilizamos la velocidad promedio? Porque no nos dan temperatura. Esa temperatura la dejaron para problemas posteriores. Entonces, el tiempo es de 2 segundos. ¿Por qué nada más 2 segundos? Porque es el tiempo que se demora el desplazamiento entre la persona y la montaña, ¿cierto? Es un solo recorrido. Entonces, distancia va a ser 340 por 2, me da 680 metros. Eso quiere decir que la montaña está a 680 metros. Ahora, ya sabemos que la montaña está a 680 metros. Entonces,
Bueno, entonces escribamos acá. La montaña está a 680 metros de la persona. Entonces, la otra pregunta es, ¿se percibe el mismo fenómeno si la montaña se encuentra situada a 20 metros? Entonces, ese ya sería, bueno, es otra pregunta. Entonces, si la montaña está situada a 20 metros, esa sería la distancia, ¿cierto? Y tenemos la velocidad del sonido en el aire, la velocidad promedio que es 340 metros sobre segundos. Entonces, si se percibiera el mismo fenómeno, eso sería que se demora los mismos 2 segundos en llegar el sonido. Pero yo no creo que se demore los mismos 2 segundos, porque si aquí se demora en hacer el recorrido 2 segundos y la distancia es 680 metros, yo no creo que se demore lo mismo, los mismos 2 segundos, si la montaña está más cercana. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Eh, Borremos acá esto. No creo que se perciba el mismo fenómeno. Entonces, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a despejar tiempo y hallar el valor de tiempo. Es obvio que acá el tiempo nos va a dar más poquito, porque la distancia que tiene que recorrer el sonido es menor. Mientras que acá tuvo que recorrer 380 metros, acá tiene que recorrer apenas 20 metros. Entonces, ustedes van a hallar tiempo. Entonces, acá les escribo como una ayuda. Ustedes tienen que hallar t. Entonces, para eso, pues tienen que despejarlo, obviamente. Este está dividiendo, pasa a multiplicar la velocidad está multiplicando, pasa a dividir, entonces queda tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Entonces, al hallar t, ustedes van a descubrir que el tiempo les da un valor mucho menor que 2 segundos. Entonces, como les da un valor mucho menor que 2 segundos, la pregunta es, ¿se percibe el mismo fenómeno? No, porque el tiempo va a ser menor a 2 segundos. Porque la montaña pues está más cerca y además porque la velocidad del sonido es constante. Eso es lo que van a contestar ahí en ese ejercicio. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta? Profe, ¿será que usted me podría ayudar con el punto 14? Lo que pasa es que ahorita tengo reunión y yo de todas maneras voy a ir avanzando la otra semana. Entonces yo le guardo el punto 14 y se lo preparo para ayudarle. ¿Con quién hablo? Con Tatiana Cárdenas. Listo. Entonces la próxima, entonces yo les explico ese punto. ¿Listo? Que ahorita tengo reunión con el coordinador. Entonces no me puedo quedar. ¿Listo? Entonces gracias por su atención. Nos vemos la otra semana. Chao, profe. Listo. Estén muy bien. Chao.